No, pero estuvo trabajando ahí. Así que yo para que no haya aquella pregunta, porque ahí se va. No se escucha nada. Nada, después lo pasamos. Sí. Pasa que en vez de grabarlo por mí, lo grabamos acá directamente. Bueno, ¿cómo andan, chicos? ¿Bien? Vamos dando inicio a la clase, a esta serie de clases que estamos organizando de centro estudiantes, además con Euge, que bueno, ya tuvieron la clase de anatomía genital femenina, ahora le tocó la parte del sistema reproductor masculino, y nada, entendemos también la importancia de esto, esperemos que lo estén disfrutando, que les haya servido, todavía quedan un par de clases, y creo que al final, la clase de Julia para el integrador de F1, que esto le va a cerrar un poco todo lo que vienen estudiando y viendo de las diferentes charlas que venimos preparando, porque capaz que ahora sigue un poco perdido, bueno, al final van a organizar todo ese contenido y van a entender para qué, de qué lado viene la materia y el área, y bueno, es con la idea que salió esto. Así que bueno, otra vez más le agradecemos a Evo, que no la vamos a intentar y repetir todo lo mismo la otra vez, pero sí por la dedicación y el laburo que viene haciendo tanto de la Secretaría como docente, que bueno, nosotros estamos re orgullosos de tenerlo al lado por la clase docente que es, y bueno, que puedan disfrutar la clase de hoy. Así que nada más que eso. Gracias, chicos, gracias. Gracias por la invitación siempre. Gracias. Bueno, ¿todos me escuchan así? Si no uso micrófono. ¿Me escuchan todos bien? ¿O necesitan que use micrófono? ¿Con micrófono? ¿No me escuchan? Bueno. A ver si alguien. No me escuchan. Hola, hola. Perdón. Claro, la puesta apagada, ¿puede ser? Ahí se pero anda medio mal. No. Ahí está. ¿Ahí me escucha mejor? Bien, bueno, buenísimo. Entonces, me pongo de aquel lado así veo mejor las imágenes. Bueno, buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Yo voy a bajar porque me voy a caer y voy a señalar con el puntero, a ver si señala. No, porque es un televisor. O sea que voy a tener que señalar. Ahí. Bien, para ver imágenes. ¿Cómo están? ¿Vieron algo del aparato reproductor de la mujer después de la clase que tuvimos? ¿Y les sirvió para algo? ¿Pudieron hacer como ver más o menos y jerarquizar? Bueno, vamos a tratar de hacer más o menos lo mismo con el aparato reproductor del varón, que tiene algunas cuestiones que son muy importantes para reconocer y que a ustedes se las van a preguntar, ¿bien? Es como más corto que el aparato reproductor en la mujer en cuanto a extensión de contenidos, porque no tenemos tanto peritoneo y tantos ligamentos y demás, tenemos cosas como más concretas que son como más fáciles de memorizar y integrar. Solamente eso, ¿bien? Bien. ¿Cómo está constituido el aparato reproductor? Como siempre, yo después les paso, si quieren, estas diapos al que me las piden, se las dejo a los chicos del centro que se las pasen, no hay problema. Cuando nosotros hablamos de los aparatos reproductores, como así como hablamos a la mujer, tenemos que considerar que hay una gónada, en este caso el testículo, y lo vamos a tener que ubicar en un lugar, que vamos a ver todas las capas que tiene y demás, y qué características tiene, que saber de eso. Todas las vías espermáticas, desde, digamos, el inicio o en el interior del testículo, y después vamos a ver, además de las vías espermáticas, el órgano de copulación, que es el pene, y las glándulas anexas. De las glándulas anexas, próstata, por lejos, es la que mejor tienen que saber, ¿bien? Próstata es como la glándula que tengo que saber, o sea, como mi próstata sí o sí o sí o sí o sí. Es como lo más importante. Entonces vamos a empezar con el testículo. El testículo es una glándula, ¿se acuerdan? Como hablábamos en relación al ovario, es una glándula anfícrina. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tiene o produce hormonas que se sintetizan y son liberadas al torrente sanguíneo, es decir, endocrina, esa sería la función endocrina, y tiene una parte que es la producción de los espermatozoides, quiero decir, perdón, para su función exócrina, que va a formar o va a formar gran parte de lo que es el esperma, ¿se entiende? O sea que tiene una secreción exócrina y una secreción endocrina, por lo tanto decimos que es una glándula anfícrina, que tiene su origen embriológico en el retroperitoneo.
del feto durante la vida intrafetal, pero que debe descender y colocarse en los escrotos luego del parto o preparto o los primeros días de vida. O sea, siempre en la perineonatología, me estoy refiriendo luego de tener un recién nacido durante los primeros meses, se evalúa la llegada de los testículos a los escrotos, se palpan, lo hace el neonatólogo, lo hace el pediatra, y si hay una falta de descenso de alguno, debe ser corregida esa situación lo antes posible de manera quirúrgica. Bien, puede quedar detenido en su trayecto, en su descenso en el trayecto inguinal. Entonces, a ustedes se les van a preguntar, ¿no? Un anatomista no les va a preguntar el origen embriológico del testículo, ¿se entiende? Pero sí tienen que conocer que se origina, o la ubicación anatómica de su origen es en el retroperitoneo lateral, y que tiene que descender desde esas células germinales iniciales que están en el retroperitoneo lateral hasta las protuberancias genitales que están en lo que luego serán el fondo de las bolsas escrotales, ¿bien? Siguiendo el gubernáculo. Lo importante, lo que es interesante es ver su anatomía en este caso. El testículo es un órgano, digamos, oval, que está ubicado en los escrotos, después vamos a ver todas las capas, y que tiene una consistencia dura, es dura al tacto, es un color blanco, brillante, azulado, porque tiene toda una albuginia periférica que es brillante y que a la visión le da esa coloración blanquecina azulada, y así también se ve en el cadáver inicialmente. Y tiene forma ovoide, pero esa forma ovoide que tiene, digamos, no está verticalizada, sino que el eje general que tiene el órgano es en sentido oblicuo, ¿bien? Y en sentido oblicuo, postero-anterior, es decir, que están pendientes en los escrotos, a los cuales están unidos a través del ligamento escrotal, y la dirección general del órgano es oblicua, por eso tiene un polo postero-superior y un polo antero-inferior, porque tiene una inclinación antero-posterior, ¿bien? Entonces no está ni horizontal ni vertical, está oblicuo, entonces eso hace que sus polos, sus bordes y demás no sean superiores e inferiores, sean antero, inferior, póstero, superior, ¿se entiende? Es esa un poco lo que tienen que recordar. Y tiene dos caras, una cara interna, que tiene solamente relación con lo que es todas sus capas o todas las capas del escroto, y una cara externa, que es la que a ustedes más les va a interesar conocer, porque es la cara en la que se relaciona con todos los elementos del cordón espermático, es decir, con todos los elementos vasculares y nerviosos que lo van a inervar o irrigar o lo van a drenar, y con las vías espermáticas. Eso se relaciona con su cara externa, ¿bien? Vamos a ver que gran parte de las vías que comienzan en el interior del testículo van a continuarse por fuera de él, siguiendo al epidídimo, conducto deferente y demás, y que todo ese recorrido lo hace siguiendo la cara, digamos, externa y el borde póstero superior del testículo. ¿Bien? Tiene una longitud máxima. Cuando hablamos de la longitud máxima estamos hablando desde un polo al otro, es decir, desde ese eje máximo de 4,5 centímetros aproximadamente, por 2,5 centímetros de espesor, por 3,5 centímetros de alto. Más o menos, esas son las dimensiones. Y pesa aproximadamente unos 20 gramos. ¿Bien? Todas esas dimensiones están todas en la guía del estudiante, en el cuaderno del estudiante o en cualquier texto de anatomía del que pueden estudiar. Estas son dos imágenes. Esta primera imagen es del PRO, esta otra imagen es del Netter, y se ve cómo desciende el testículo básicamente por la cavidad retroperitoneal, cómo sale de la cavidad peritoneal hacia, digamos, por dentro del peritoneo, obviamente, en este caso siguiendo el gubernáculum hasta los escrotos, atravesando el trayecto inguinal. El trayecto inguinal es un espacio anatómico de la pared anterior del abdomen, de la pared anterolateral del abdomen, que está construido por las hojas de la pared o las hojas de la pared del abdomen. Ustedes vieron en nutrición pared anterolateral del abdomen, ¿no? Sí, lo vieron. ¿Se acuerdan que estaban los músculos oblicuos, los rectos y la fascia transversalis? Y que esos músculos oblicuos tenían como una aponeurosis de inserción. Bueno, quedan comprendidas entre las aponeurosis de inserción y la fascia transversalis. Bien por encima de la arcada crural, está el trayecto inguinal. ¿Saben dónde está la arcada crural? Más o menos, ¿sí?
Está ubicada, la arcada crural sería aquí. ¿Ven? Este sería el pubis, ¿no? Desde el pubis a la espina ilíaca antero superior. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada que yo le decía que esa era una puerta de entrada y de salida de elementos? La arcada crural, bueno, el trayecto inguinal está arriba, ¿bien? Arriba de la arcada crural, contenido entre las paredes. Y el testículo tiene que atravesar todas esas paredes para llegar hasta el escroto. Tiene que atravesar la pared del abdomen siguiendo el trayecto inguinal. Puede que se detenga, y si se detiene, tenemos una patología que se llama criptorquidia, que implica que hay que sacarlo de ese lugar y llevarlo a los escrotos, ¿bien? Entonces, tiene que descender el testículo hasta las bolsas escrotales, siguiendo al gubernáculum, que después ustedes ya van a ver qué características tiene y demás, y para meterse en los escrotos lo que hace es como forrarse, para decirlo de manera simple, de peritoneo. Y a ese peritoneo, en las bolsas escrotales, se lo denomina vaginal. La vaginal es el peritoneo visceral, ¿bien? Que quedó donde el testículo quedó contenido y descendió y lo arrastró, ¿bien? Normalmente, vamos a estudiarlo esto en el ser humano y su medio, cuando el testículo desciende, queda inicialmente una abertura, ¿ven? Queda una abertura ahí, un conducto, ¿sí? Que después se transforma en un ligamento que se llama ligamento de Cloquet. Ese conducto se va a cerrar completamente y va a quedar solamente como una cuerda fibrosa. Esa cuerda fibrosa se llama ligamento de Cloquet y forma parte de los elementos del cordón espermático porque sostienen o suspenden al testículo, ¿bien? O sea, ese espacio anatómico por donde pasó el testículo y llegó desde la cavidad abdominopelviana hasta los escrotos tiene que cerrarse y sellarse, ¿bien? Ese cierre, digamos, queda por allí, pasa por allí un conducto fibroso que se llama Cloquet, que es el vestigio embriológico de lo que era el gubernáculo posteriormente. La idea para un anatomista, la idea que a ustedes les tiene que quedar es, estamos hablando para un profe de anato, para la macroscopía, es que durante la vida intrauterina el testículo va a estar en la cavidad abdominopelviana, ¿bien? Y cuando nace el niño, ese testículo va a estar ubicado en el escroto, ¿bien? Y para eso tiene que atravesar la pared del abdomen, a través del trayecto inguinal. Eso es lo que ustedes se van a acordar para siempre. Ahora les van a pedir cómo está construida la pared del trayecto inguinal y cómo se llama la guía que sigue el testículo desde su origen hasta los testículos, que es el gubernáculo, ¿bien? Ahí vemos en esta imagen de Testut, cómo está, digamos, la abertura por donde pasó y luego cómo se cierra, se llena de tejido celular adiposo. Si esto no ocurre, ¿qué puede pasar acá adentro? ¿Qué se puede meter ahí adentro? Una víscera. Y si hay una víscera, ¿qué tenemos? Una hernia, claro, una hernia. Eso se llama una hernia escrotal. Dentro de la bolsa escrotal puede haber algún órgano, digamos, es una zona potencialmente débil, ¿se entiende esta? Porque no hay músculo, ¿ven? Que se cierra, pero hay una discontinuidad, no hay músculo. Hay tejido celular adiposo y fascias, nada más. Entonces, puede que ocurra que, digamos, las vísceras salgan de la cavidad en el interior hacia, digamos, los escrotos y que ocurre esta situación de que tenemos una hernia, ¿bien? Bueno, y este dibujo que habla de las envolturas del escroto es de Rubier, es muy viejo, del Rubiercito viejo, de Rubier viejo que nosotros, posiblemente ustedes ya no tengan estos colores, pero es muy simple para que podamos entender las paredes del escroto. Cuando ustedes van a las paredes del escroto, me tengo que memorizar de la profundidad de la superficie todas las paredes que constituyen las bolsas escrotales, y sí. ¿Por qué el testículo tiene que salir de la cavidad abdominopelviana e irse hacia el escroto? ¿Por qué tiene que hacer eso? Para disminuir la temperatura. ¿Y para qué necesita disminuir la temperatura? Exactamente, para la producción de espermatozoides que sean viables y vitales y que tengan la capacidad luego de fecundar. Bien, está, perfecto. ¿Qué tiene en el interior? ¿Cuál es la temperatura normal que tiene aproximadamente nuestro cuerpo? Normalmente unos 36, 37 grados, ¿sí? Tiene que descender, tenemos que descender, hay que descender esa temperatura a nivel escrotal y para descender la sangre. ¿A ustedes les parece que la sangre arterial
que va por la arteria espermática, la arteria deferencial, todas las arterias que irrigan el testículo y a las envolturas, ¿va a cambiar rápidamente de temperatura? ¿Cambia rápidamente de temperatura? No, lamentablemente no se puede cambiar la temperatura rápida. Entonces, ¿qué ofrece la anatomía? Le ofrece plexos venosos que acompañan a esa arteria, pero muy importantes. Vieron que cuando nosotros estudiamos una arteria, siempre va acompañada de una vena o dos venas, nada más. Bien, bueno, en este caso es una arteria acompañada de un plexo que se llama pampiniforme. Justamente, ¿por qué ocurre eso? Porque la arteria saca parte de su temperatura y se la traslada a las venas y se enfría la sangre que llega de esta manera por un sistema de corta corriente al testículo. Bien, entonces, la arteria espermática o arteria testicular está acompañada de un plexo venoso muy potente, que se llama plexo pampiniforme, que se divide en anteriores y posteriores, dependiendo si está por delante o por detrás de la arteria espermática. ¿Bien? Entonces, ese plexo venoso lo que contribuye es a descender la temperatura con la que llega la sangre al testículo que lo irriga. ¿Bien? Por eso van a ver que es re importante ese plexo y no se tienen que olvidar de mencionar. ¿Qué es lo que primero tenemos que es continuo con el resto de nuestra economía en los escrotos? ¿Bien? Lo primero que tenemos es la piel. ¿Bien? O sea, la primera capa, la más superficial, es la piel. Si ustedes se fijan, la piel forma un saco, bien, que contiene a los dos escrotos. La piel se continúa, o sea, contiene un escroto y se continúa con el escroto del lado opuesto. Bien, es la única parte de todas las paredes, la única hoja que tiene continuidad de un escroto al otro. Lo primero tenemos la piel. Después tenemos una capa que está tapizando la piel por dentro, que se llama dartos. ¿Bien? El dartos. El dartos es tejido muscular. ¿Bien? Y ese tejido muscular hace, cuando se contrae, que la piel, ¿qué le ocurra? Se arrugue. Bien, por eso los escrotos tienen la piel como arrugada, tienen como pequeños plieguecitos, ¿bien? Ese dartos, que está acompañado a la piel, a veces, nos sirve o colabora para nosotros poder evaluar junto con el cremaster, que después vamos a ver qué es, la evaluación de un reflejo, que es un reflejo mucoso o tegumentario, que al solo tacto o con el frío o al tacto, los escrotos tienden rápidamente a ascender. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las capas. Una es el dartos y otra es el cremaster, que vamos a ver. Entonces, la primera capa es la piel. Después tenemos el dartos, que tapiza la piel, está pegado a la piel y la contrae y le genera esos pliegues. En la profundidad, después del epidermis, tejido muscular, ¿qué hay? Tejido adiposo, ¿bien? Y ese tejido adiposo, ¿cómo se llama normalmente? Cuando estudiaron piel en crecimiento, ¿qué decían? La epidermis, la dermis y la hipodermis, que es tejido celular subcutáneo. Ese tejido celular subcutáneo es eso que está todo ahí dibujadito, ahí, ese es el tejido celular subcutáneo. O sea que tenemos piel, dartos y tejido celular subcutáneo. En ese tejido celular subcutáneo van a navegar, por decirlo de alguna manera, los nervios superficiales, vasos superficiales. ¿Bien? Y después tenemos un tejido fibroso. Ese tejido fibroso, que es este que ven acá, es la aponeurosis del músculo de la pared del abdomen más externa. ¿Cuál es el músculo más externo de la pared del abdomen? El oblicuo externo, o también llamado oblicuo mayor, que tiene una aponeurosis muy resistente que forma una fascia que se llama fascia superficial. Bien, fascia superficial. Fascia o hoja fibrosa superficial. Es una fascia fibrosa superficial. ¿Qué es esa? Entre paréntesis, dependencia de la aponeurosis de inserción del músculo oblicuo mayor. ¿Bien? ¿Cuál es el músculo que está más interno con respecto a el oblicuo mayor? El menor, o también llamado oblicuo medial o interno.
¿Bien? Entonces, ese músculo no está, fíjense, ese es el transverso, ese es el oblicuo menor y este que tengo acá es parte o un vestigio de lo que sería el oblicuo mayor, no un vestigio, está mal dicho, digamos fibras del oblicuo mayor. Si ustedes se fijan, el oblicuo menor emite una hojita muscular que desciende y también desciende por aquí, son las fibras del mismo músculo unidas a las del transverso. Esas fibras musculares estriadas son lo que se llama la capa cremasteriana o muscular de los escrotos, responsable del ascenso del escroto cuando se lo estimula por el tacto o por el frío. ¿De quién depende la hoja cremasteriana? Depende del oblicuo menor o interno. Eso es lo que le tiene que quedar. Si ustedes se fijan, todas las capas del escroto siguen la misma disposición que tiene la pared del abdomen. Es lo mismo. En la profundidad vamos a encontrar con otra fascia. Esa fascia que tengo ahí, ¿qué fascia le parece que es? Esa. La fascia superficial. Y si esa fascia es la fascia profunda o interna, es la fascia superficial. Y por dentro, que tiene esa línea discontinua, porque se cerró, no está más, no existe, pero que quedó tapizando al testículo. ¿Qué capa queda? Por dentro de la fascia, ¿qué hay por dentro de las fascias superficiales? El peritoneo o vaginal, es la vaginal. ¿Se entiende entonces? El testículo está cubierto inmediatamente por la vaginal o, digamos, la hoja peritoneal que sufre una discontinuidad porque tiene que desaparecer y debe desaparecer para que no quede un canal de comunicación entre el escroto y la cavidad, y por fuera están las mismas fascias hasta la piel y los mismos músculos hasta la piel que tenemos en la pared del abdomen. ¿Les pareció muy difícil esto? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí. Transversales, sí, es lo mismo, exactamente. Ahí se llama, es la extensión, digamos, de la fascia transversal. Son lo mismo. Le cambiamos el nombre porque llamamos fascia externa y fascia interna. La fascia externa es la aponeurosis del oblicuo mayor, la fascia interna es la aponeurosis transversal. Y eso es como para que lo te recuerden, y para que recuerden también es que no hay una continuidad del escroto en la fascia vaginal, porque la vaginal, digamos la serosa vaginal quiero decir, porque la vaginal, digamos, no puede tener una continuidad, porque si no tendríamos un canal de comunicación que generaría hernias. Por eso se lo van a preguntar. Le van a preguntar cuáles son las capas del testículo. Y ustedes no se las van a mencionar de memoria. Ustedes lo que van a ir es contando cada una de ellas y de dónde proceden. Bien, entonces es como más fácil el sentido de superficialidad a la profundidad o de la profundidad a la superficialidad, como ustedes lo quieran, para que den cuenta ustedes de que, wow, no sé solo todas las capas, sino también sé cómo están dispuestas, que es lo más importante. De nada sirve que se la memoricen si no saben de dónde procede. ¿Bien? Lo más importante es de dónde procede. La cremasteriana es la más importante. El dartos y la piel se evalúan a través de Tanner, que ustedes ya lo estudiaron y van viendo que va cambiando la coloración, los pliegues, se va, digamos, por el vello púbico y demás. Eso tiene como un proceso, y está implicada en el proceso de desarrollo, y es importante que sepan de dónde procede, obviamente, pero el darto tiene importancia, el cremaster tiene importancia semiológica. En semiología le van a preguntar, este cremaster es una continuidad de qué capa y cómo lo puedo evaluar. Y se evalúa a través de un reflejo, con una columna se palpa, se toca, y normalmente los testículos deberían elevarse, ¿bien? Igual que por el frío. Sí. Claro, es la fascia transversalis, que no, la fascia transversalis no es la aponeurosis del transverso. La fascia transversalis es una fascia que tiene una disposición de sus fibras transversales y que está por dentro del transverso del abdomen. El transverso tiene su propia fascia. Bien, acuérdense que los músculos de la pared del abdomen nacen de una aponeurosis, se continúan de una capa muscular y luego con una aponeurosis. Bien,
se continúan con otra aponeurosis. Entonces tiene en el medio músculo. A eso se llama aponeurosis de inserción. En este caso, la fase transversal está por dentro, ¿ves? Mira, esa es el peritoneo y esa es la fase transversalis. ¿Ves que se continúa? Es continua, el transverso es este. Bien, y la fascia, eso es la aponeurosis de la fascia del transverso, ¿ves? Que se continúa luego, ese es el transverso, si lo continuamos, esa es la aponeurosis de inserción del transverso. Es una característica propia de estos músculos anchos del abdomen, son acintados, tienen la disposición, como su nombre lo indica, oblicuos o transversos, y en sus extremos tienen aponeurosis de inserción. Bien, es como que no termina, no nace el músculo en un hueso a través de la fijación de una fibra carnosa, sino a través de una aponeurosis. Y termina en el otro extremo distal a través también de una aponeurosis. Bien, aponeurosis, músculo, aponeurosis. Bien, y la transversalis es independiente. Ahí está. Porque dice fase transversalis, se abre fácil confundirse, es la aponeurosis del transverso, no. Bien, bueno, acá vemos lo que yo les comentaba antes. Tenemos las fascias, estas serían todas las fascias del cremaster, que son los que provocan la elevación testicular, y algo que no les comenté antes, pero que el peritoneo, la vaginal, tapiza completamente al testículo, como lo ven acá, y también tapiza al epidídimo. Y cuando lo tapiza completamente, deja como un fondo de saco, epidídimo testicular, que se estudia, se valora, ¿no? Y además, hay algo que no está en este esquema, pero no sé si lo tengo en algún esquema, se continúa esta vaginal hasta el fondo de los escrotos con un ligamento que se llama ligamento escrotal. Bien, el ligamento escrotal fija el escroto, el polo inferior del escroto lo fija al fondo de las bolsas. Bien, o sea, los testículos no están sueltos, pendientes solo de su cordón espermático en las bolsas escrotales. Eso es re importante. ¿Tienen idea por qué sería importante conocer eso? Miren todos los vasos sanguíneos que hay acá. Ese es el plexo pandiniforme y ahí tenemos la arteria espermática. ¿Por qué es importante conocer y saber que el testículo está en las bolsas escrotales y tiene un ligamento que lo fija? ¿Para qué fijamos algo? Una torsión. Por si se torsiona, perfecto. Si permanecería libre, el testículo puede girar sobre sí mismo, se torsiona sobre sí mismo y puede girar completamente. La arteria, ¿puede girar? No. ¿La arteria qué hace? Queda como colapsada, las venas también, ¿y qué es lo que ocurre? Le va a llegar sangre, pero la sangre no va a salir. Por lo tanto, el testículo se va a encharcar de sangre y vamos a tener un infarto, es la causa de infarto testicular, es muy doloroso y es un infarto de tipo venoso. Bien, el Robbins, por ejemplo, que es un libro de patología que ustedes van a usar, dice que los testículos quedan, es una bolsa encharcada de sangre, básicamente, muy doloroso. Bien, y eso ocurre cuando no hay un ligamento escrotal, bien, que une el polo inferior del testículo al escroto. Bien, importante para tener en cuenta. Bien, y ahí vemos todos los vasos importantes que tiene el cordón espermático, que ahora lo vamos a estudiar. Bien, bien. Si nosotros vemos el testículo acá, vemos que tiene esa agujilla, que es la que está pintadita en rojo, y que en un momento se espesa, y a ese espesamiento que tiene se lo llama cuerpo de Gimoria, eso se lo llamaba de esa manera antes, así aparecen los textos más viejos, y ahora se lo llama mediastino testicular. En ese mediastino testicular parten una serie de tabiques que hacen que el testículo quede dividido en lóbulos. ¿Cuántos lóbulos tiene cada testículo más o menos aproximadamente? 400. Aproximadamente. Unos 400. Que se subdivide en 4. ¿Cómo? Se subdivide en 4, algo así. Después se subdivide en zonas, pero en total hay unos 400 lóbulos. ¿Bien? Y cada uno, lo que vos capaz querés decir es que dentro de cada uno de estos lóbulos tenemos a los conductos seminíferos que son entre 3 y 4 que luego se reúnen. O sea, en cada uno de estos lóbulos está el inicio de las vías espermáticas. ¿Bien? Entonces, es importante conocer dónde comienzan las vías espermáticas. Si le preguntan, las vías espermáticas no empiecen con el epidídimo.
porque las vías espermáticas están en el interior o comienzan en el interior del testículo. Entonces tenemos los conductos seminíferos, que son de 3 a 4, que si están como torsionados sobre sí mismos y anastomosados, pero que si lo estiramos miden como 60 centímetros cada uno, así que miren lo que miden cada uno, miren, y ahí histológicamente, ya se lo van a contar en histología, hay una barrera hemato, ya lo vieron, ¿no? ¿Y por qué es importante conocer que existe esa barrera en este lugar? ¿Qué pasa si una célula espermática pasa a la sangre? ¿Qué le pasa? ¿Y por qué? ¿Qué no tiene? Es una célula madre. ¿Pero qué no tiene? No. ¿Qué nos permite reconocer? Las células en su membrana tienen algo que nos permite reconocer como propio las células propias y no las atacamos. ¿Bien? Que el complejo mayor de histocompatibilidad, muy bien, ahí está. Entonces no tiene la célula espermática. Entonces, no la puede reconocer, como dice el compañero, lo atacan. ¿Y qué genera? Un shock anafiláctico, digamos, un proceso alérgico, un shock. Es patológico, por eso hay una barrera hematotesticular. ¿Bien? ¿Y dónde está? Acá, en esos lobulillos. Es importante eso, ¿bien? Lo mismo saben con quién, en dónde más, qué otras células, las del globo ocular, las que están en el humor vítreo, tampoco. El humor vítreo, fuera del saco vítreo, generaría un shock anafiláctico, porque justamente no tiene complejo de histocompatibilidad reconocible, no lo toleramos y desencadena como si fuese una enfermedad autoinmune, lo mismo. Por eso es como que celosamente se queda guardado ahí, ¿no? De alguna manera no debería salir de las vías espermáticas. Bien, eso es importante. Sí. ¿Es la membrana o la superficie del lobulillo? No, la membrana. En la membrana. Claro, porque lo que ataca es la célula. Bien, ahí estamos. En la membrana está la barrera. Ahí, en el lobulillo, en la membrana, está la barrera para proteger a la célula, que tiene el complejo de histocompatibilidad, que debe resguardarse, cuidarse, etc. Bien, entonces, tenemos a esta célula, digamos, en todas las vías espermáticas, que tiene que empezar a viajar hasta llegar básicamente a la uretra, que es la parte final de las vías espermáticas. Entonces comenzamos a los conductos seminíferos, luego vamos a donde está el mediastino testicular y comenzamos a ascender. Esto se lo digo simplemente como para que ustedes, porque la pregunta a veces es ¿dónde comienzan las vías espermáticas? Acuérdense que en los conductos seminíferos. En el interior del testículo. Bien, ahí vemos. Como se ve, esta es una imagen, una foto cadavérica, donde ven todas las fibritas ahí del dantos y ven la albuginia, ven brillosa, brillante, húmeda, azulada, es, digamos, dura al tacto, y acá vemos que está completamente envuelta por la capa peritoneal. Si hace una incisión en la capa peritoneal, ¿cuáles son los vasos que prevalecen? ¿Las arterias o las venas? Las venas, ¿no? Ven todo azul. ¿Por qué? ¿Qué función tenían esas venas que dijimos antes? Enfriar la sangre arterial que lleva a la arteria espermática para esa. Ahí. Bien, y acá tenemos toda la vía completa, básicamente, desde el inicio hasta el final. Entonces, lo primero que tenemos es el conducto seminífero, que están en el interior. Luego esos conductos seminíferos se reúnen todos juntitos y forman lo que se llama un conducto que se llama recto. Y todos los rectos, ese es el recto, un recto, otro recto, todos los rectos se unen en una red que se llama red de testis. Y de esa red de testis nacen otros que se llaman conos eferentes. Bien, esos conos eferentes se van, muy tortuosos, van a terminar en la cabeza del epidídimo y van a formar la cabeza del epidídimo. Esa secuencia de cómo se continúa un conducto con el otro es lo que me dicen los profes
que no se acuerdan cuando vienen a rendir el examen final. Así que apúntenlo bien, es como que es importante tenerlo en cuenta, ¿bien? O sea, ¿cuál es la continuidad? Como que del conducto seminífero vamos al recto, del recto a la red de testis, de la red de testis a los conos eferentes, de los conos eferentes al epidídimo, del epidídimo al conducto deferente, deferente eyaculador, vesícula seminífera, ¿entiende? ¿Se entiende? Y después uretra. Eso es como que les cuesta. Entonces es como que primero yo haría como un diagrama general de toda la vía espermática y después iría escribiendo detalle por detalle de cuántos son, cuántos miden, qué características tiene cada una. De todos, la más rica anatómicamente, lejos, es el conducto deferente, desde la cola del epidídimo hasta la reunión del deferente con las glándulas vesiculares para formar el eyaculador. ¿Por qué es el más rico anatómicamente? Porque es vagabundo, anda por muchos lugares. ¿Bien? O sea, hace como un camino muy largo y tiene relaciones complejos, con pasos, con todo. O sea, es lindo, re interesante, pero cuando estamos nerviosos antes de ir a rendir, acordarnos de todas las relaciones es lo que más cuesta. Por eso está bueno recordar las porciones. Ahora vamos a ver para que sea como más simple. Una vez que llegamos al deferente, las glándulas vesiculares, tenemos el eyaculador, y el eyaculador, que es ese, termina en la uretra. ¿Bien? Esa es toda la vía. Acá tenemos los conductos seminíferos que terminan finalmente en el conducto recto y el red de testis, o la red de testis es la reunión de todos estos rectos en el mediastino testicular, del que salen los conos eferentes que van a formar los distintos lobulillos que va a tener la cabeza del epidídimo. El epidídimo es un órgano que forma parte de las vías espermáticas que se ubica en el borde póstero superior, desde el polo póstero superior del testículo hasta el polo anterior inferior del mismo. Ese continuo tiene 3 partes: la cabeza, el cuerpo y la cola. Es muy tortuoso sobre sí mismo, muy tortuoso, pero la cabeza es independiente del cuerpo y de la cola. Y si yo desenredo el cuerpo y la cola y lo estiro, mide hasta 6 metros. 6 metros mide. Y mide aproximadamente de espesor, de altura, un centímetro de altura a nivel de la cabeza, 0,5 y 0,3 en la cola. Como que va disminuyendo la anatomía que nosotros vemos macroscópicamente. Nosotros no vamos a ver microscópicamente el conducto en sí, digamos, torsionado sobre sí mismo, formando el cuerpo y la cola. Vemos en la cola y el cuerpo en su conjunto, pero si yo lo diseco y separo y lo estiro, mide esto que yo les decía, unos 6 metros. Bien, miren esto. Yo hoy les contaba que ambos están envueltos en la fascia. Pero esa fascia hay un momento en que no envuelve ni al epidídimo ni al testículo. Fíjense que el epidídimo está ubicado por arriba del testículo. Estos son cortes coronales esquemáticos de testículo y de epidídimo, donde se ven las relaciones que tiene cada uno de ellos con el peritoneo y fundamentalmente con todos los vasos del cordón espermático. ¿Ven? Esos son todos los vasos del cordón espermático. Esa es el conducto deferente, los vasos, todos los vasos del cordón espermático. ¿En qué cara dijimos del testículo que está las relaciones con el cordón espermático? ¿En qué cara? ¿La cara interna o la cara lateral? En la externa. Ahí estamos. Miren, ahí tenemos el epidídimo con el conducto deferente y todos los elementos. ¿Qué les parece que es esto? El epidídimo comienza acá, ¿no? Tengo la cabeza, el cuerpo y la cola. Y aquí comienza el conducto deferente. El conducto deferente tiene varias partes. La primera parte es esta, en donde se relaciona con el testículo. Y a esa porción se la llama epidídimo testicular o testicular. O sea, la primera porción que tiene el conducto deferente desde su origen, ¿saben cuánto mide más o menos un conducto deferente? Más o menos unos 45 a 50 centímetros. Es extenso, ¿bien? Entonces, tiene porciones. Desde su origen hasta su finalización tiene porciones. La primera porción es la que está en relación con el testículo y con el epidídimo, cara externa, ¿bien? A esa porción se la llama epidídimo testicular. Entonces se relaciona con la cara externa de ambos. Eso solo tiene que decir. Asciende
y entra en relación con una porción que se llama funicular. ¿Qué es la porción funicular? La porción funicular son todos los elementos vasculares, nerviosos, fibrosos, más las vías espermáticas de las que se sostiene el testículo. Si yo hago un corte, es esto. Bien, es esto, todos esos elementos es el conducto deferente que se va a reunir con todos los vasos y nervios y ligamentos que van a llegar al testículo. A esta porción se la llama funicular, atendiendo que funicular homologaría lo que sería cordón espermático. ¿Bien? Cuando ustedes escuchen o lean funicular, están hablando de la región correspondiente al cordón espermático. ¿Qué hay en el cordón espermático? Acá tenemos el conducto deferente. Acompañando al conducto deferente, ¿qué hay? Una arteria. ¿Cómo se llama la arteria del conducto deferente? Deferencial. Fíjense que está ahí. Y acá tenemos una superarteria, que es la más importante. La arteria espermática. Y por delante de la arteria espermática, toda una serie de venas que son las pampiniformes anteriores y todas las posteriores, que son las pampiniformes posteriores. Entonces, fíjense, una arteria y mire toda la cantidad de venas que la rodean. Junto con eso, ¿qué hay? Está el ligamento de Cloquet y hay nervios, las ramitas genitales de los nervios abdominogenitales, fundamentalmente el menor y el genitocrural. Ramitos genitales de los nervios, que son ramos terminales del plexo lumbar, más vasos linfáticos y el conducto de Cloquet. Y después, en las bolsas escrotales me encuentro una capa fibrosa inicial, que es la aponeursis, la fascia transversalis, después la hoja cremasteriana, la fascia externa, el tejido celular subcutáneo, dartos y piel. Tiene exactamente las mismas capas que los escrotos menos una. ¿Qué capa me está faltando? Me falta la vaginal, porque se acuerdan que hay una discontinuidad que no había. Si tengo vaginal estamos en un problema. ¿Bien? Eso es importante que lo recordemos. Acá hay una arteria que es una controversia, anótenla. Esta arteria se llama arteria cremasteriana o arteria funicular. Anótenla, la cremasteriana. Esa arteria está en la vaina que contiene al cordón espermático. Este es el cordón espermático, todo el contenido. Y todo esto, lo que está por fuera, son las envolturas o vainas. La arteria está en la vaina, no está en el interior del cordón espermático, pero algunos autores dicen que forma parte del cordón espermático, pero nosotros consideramos que está en la vaina del cordón espermático. Entonces la pregunta es, ¿la arteria cremasteriana forma parte del cordón espermático? Y la respuesta es, se ubica envuelta en la hoja fibrosa profunda del cordón espermático. Bien, o sea que no está en contacto con todos los elementos previamente dicho, porque si es funicular, ¿a quién irriga? A las partes tegumentarias del cordón espermático. Bien, viene a rescatar cuáles son verdadero o falso. La arteria cremasteriana forma parte del cordón espermático. ¿Verdadero o falso? Falso. Bien. La arteria espermática forma parte del cordón espermático. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Y con la diferencial? Verdadero. Con la cremasteriana, falsa. ¿Bien? Bueno, si aparece esa pregunta en un examen ya saben más o menos quién la hizo. Bien. Ahí tenemos todos los elementos, es importante. Esta es la porción funicular. Entonces, miren, acá tenemos el conducto deferente. El conducto deferente primero tuvo relación con el epididimo y el testículo, acá está perfecto, y luego deja de tener el contacto con ellos, con la cara externa. Esta es la cara interna, con la cara externa, ¿no? Y luego comienza a ascender por el cordón espermático. Esa porción se llama funicular. Entonces comienza a relacionar el conducto deferente ahí en la porción funicular con la arteria espermática, con la arteria deferencial, con los plexos papiliformes y con todas las ramas terminales de los nervios que dijimos. Con todo eso que dijimos, que dibujaron, bueno, ustedes apréndanse este esquemita y se saben gran parte de las relaciones del conducto deferente. Después, ¿qué hace? ¿Se mete a dónde? Dentro del trayecto inguinal. Entonces esa porción se llama porción inguinal. O sea, llegó hasta el pubis, ¿y a dónde se tiene que meter ahora? Adentro de la parte de la cavidad abdominal. ¿Hay algún orificio especial para él mágico? No, se tiene que meter solamente por el trayecto inguinal. Se mete, esa persona la llama inguinal.
¿Qué elementos pasan por el trayecto inguinal? Los mismos que forman parte del cordón espermático, son los mismos elementos, menos la arteria cremasteriana, que ahí la arteria cremasteriana pasa por el canal crural por debajo del ligamento de Cooper. Ya lo vamos a ver en el ser humano y su medio, les va a encantar. Y acá tenemos el mismo dibujo. Miren qué importante que es este dibujo. Bien, fíjense que acá la arteria cremasteriana está en la pared muscular. Bien, cremasteriana. Y todos los elementos del conducto del cordón espermático serían estos. Estos son las envolturas, por eso fíjense bien la respuesta. Miren este esquema que está re lindo. Tenemos la porción funicular, ahí se metió en el trayecto inguinal la porción del trayecto inguinal y después tenemos una porción en donde entra en relación con alguien. ¿Qué vaso arterial es este? Sale para afuera. La arteria ilíaca externa, ¿bien? La arteria ilíaca externa atraviesa la arcada crural, ¿qué es este y en qué se convierte? En arteria femoral. ¿Puedo tomar algún pulso ahí? Sí, el pulso de la arteria femoral lo van a aprender ahora, por eso es re importante esta región, ¿bien? Entonces, la arteria ilíaca externa da una rama, ¿y qué es esta? Que irriga la pared, que se llama epigástrica. Y esa rama epigástrica es la que da esta rama, que miren, que está por fuera del trayecto inguinal, que es la cremasteriana. ¿Ven esta? Esa es la cremasteriana. ¿La ven dónde está el cursor? Ahí, esa es la cremasteriana. ¿Se dan cuenta que no está dentro del contenido? Está por fuera y irriga, pero todo siempre por fuera. Entonces tenemos la porción epidídimo testicular, funicular, inguinal, la porción ilíaca, que es cuando tiene relación con los vasos ilíacos, específicamente a nivel del origen de la arteria epigástrica inferior, y de paso, porque ustedes son muy estudiosos, le van a agregar en el momento en que la arteria da origen a la cremasteriana o funicular. Cierran paréntesis. Esta es la única relación que tienen que conocer. Posteriormente se relaciona con la pelvis. Esta es la cavidad pelviana, entonces tengo una porción pelviana. Y se terminaron las porciones del conducto deferente. Y cuando llega y entra en relación en la pelvis, me encuentro con alguien re importante. ¿Qué órgano es este? La vejiga. Y a la vejiga le está llegando el uréter. ¿Se acuerdan que lo veíamos el otro día, la importancia del uréter que tenía, que formaba la fosa ovárica, que después daba la base de los ligamentos anchos? El uréter está en todos lados, acá también está en relación con el fondo de las vesículas seminales y con el conducto deferente, se coloca por dentro de él. ¿Cuál es la relación que tiene? Si ustedes quieren dar un examen de lujo o quieren aprender mucha anatomía porque quieren ser cirujanos o porque les maravilla la anatomía, la relación más que no es la más importante, pero la arterial grosera que tiene el conducto deferente a la cavidad pelviana es con la arteria umbilical. La arteria umbilical y el conducto deferente tienen el mismo trayecto lateral a la vejiga. La vejiga se llena y se vacía siempre como conducto reservorio membranoso y cuando hace eso arrastra con ella conducto deferente y a la arteria umbilical. ¿Bien? O sea, todo tiene las mismas relaciones, o sea, a nivel funicular y a nivel inguinal, el conducto deferente conserva las mismas relaciones. Después se relaciona con la ilíaca externa cuando se mete adentro de la cavidad. Y después se relaciona con la vejiga y con la arteria umbilical antes de terminar. ¿Bien? Uniéndose a la vesícula seminal. Ahora vamos a ver las imágenes. ¿Ven? Hasta acá estaría la arteria umbilical. La arteria umbilical se relaciona con la pared lateral de la vejiga y con el conducto deferente. El conducto deferente se aumenta de tamaño, se dilata en su terminación y se une a las glándulas vesiculares para formar el conducto eyaculador que está en el interior de la próstata. Pregunta de examen, ¿cuáles son todos los elementos que atraviesan la próstata? Siempre lo preguntan. Ahí tenemos, en esta imagen, porción epidídimo testicular, porción funicular, porción inguinal, acá no tenemos la ilíaca porque no está, pero estaría aquí, y después la pelviana, ven que tiene relación con la vejiga. Acá tenemos a la arteria umbilical como una guirnalda en la cavidad pelviana, que va a buscar en búsqueda de la cicatriz umbilical que está acá arriba, va desde atrás hacia arriba y entra en relación con el conducto deferente. Cuando está terminando, ¿con quién se relaciona? Con el uréter. Entonces, pregunta de examen. ¿Con cuál de los siguientes elementos no se relaciona el conducto deferente? 1.
uretra. 2, ejemplo, arteria umbilical. 3, uréter. 4, vejiga. ¿Con cuándo se relaciona? Con la uretra. ¿Bien? Se relaciona con el uréter, se relaciona con la vejiga, se relaciona con la arteria umbilical, se relaciona con la arteria ilíaca externa y con todos los elementos del cordón espermático. Si ustedes lo siguen y miran los dibujos, se lo ubican, se apropian de este tema y no lo tienen que memorizar, porque ¿qué es lo que sucede? Sucede cuando estudiamos anatomía, yo estudiaba anatomía, me pasaba que quería saber todo y me memorizaba todo. Después no me lo acordaba. Entonces me desvelaba a la noche porque no me acordaba una relación X, me tenía que levantar y mirar. ¿No les pasa que ustedes están repasando de noche tal cosa? Están repasando, eran 5 relaciones y me están faltando 3 y me acuerdo de 2 y van y buscan. Bueno, eso no les tiene que pasar, nunca enumeren. O sea, hay 5 elementos con los que se relacionan, no los enumeren, ¿bien? Ustedes los van contando. Si les falta algo, el docente se los va a preguntar y los va a ir razonando juntos, les va a salir. Pero si ustedes lo memorizan, están en problemas. Estamos en problemas cuando memorizan. Si yo cuando preparo esta clase me quiero memorizar y no lo trato de comprender, le tiraría todos los datos de memoria, a ustedes no les sirve y yo si me llego a olvidar una, que puede pasar como le pasa a cualquiera, quedo re mal, o sea, qué mal docente, o sea, no sabe lo que tiene que enseñar, básicamente. Bueno, miren esto. ¿Para qué habré puesto esta imagen? Que la pintó Analia Boglioli hace muchos años y la sigo usando yo. Ana, tenemos que poner esta imagen en el Power, así les decía. Esa es la arteria espermática que se divide en sus ramos, ahí para el testículo y para el epidídimo. Y acá vemos como todos los plexos venosos van a terminar los posteriores en la vena epigástrica y los anteriores van directo a la vena cava. O sea, la terminación de los plexos papiliformes depende de si son posteriores o anteriores, diferente. No importa. Lo que ustedes se van a acordar de lejos es, les quiero decir, dentro de 2 años, cuando cursen en cirugía y que van a necesitar este tema, es que todo lo que está a la derecha, ¿dónde va a terminar? En la vena cava inferior. Y todo lo que está a la izquierda, ¿dónde va a terminar? En la vena renal izquierda. Y la vena renal izquierda va luego a terminar todo por la vena cava inferior. Todo termina en la cava inferior. Pero del lado izquierdo antes pasa por la vena renal izquierda, complicando la situación, porque la renal izquierda pasa por delante de la aorta, justo cuando se origina la arteria mesentérica superior y forma la pinza aórtico-mesentérica. ¿Qué quiero decir? Cuando hay una obstrucción de la misma, todo el testículo del lado izquierdo, sin curtita de sangre, se hacen como varices, digamos, y dilataciones venosas que generan lo que se llama el varicocele. Entonces, ahí tenemos todas las porciones del conducto deferente y todas las relaciones que tiene con los vasos venosos pampiliformes. Ahora bien, tanto el conducto deferente como esta glándula, que es la glándula vesicular, que es re simple, las glándulas vesiculosas tienen que saber dónde están, cuáles son las paredes, con quién se relaciona, que son las mismas relaciones que tienen con el conducto deferente, y que la reunión de ellas con el conducto deferente forman el conducto eyaculador. Hacia atrás, todos los elementos con quién se relacionan. ¿Qué órgano es este que lo estudiaron hasta el cansancio o nutrición? El recto. Entre el recto y la vejiga, ¿qué hay? Un fondo de saco, que se llama fondo de saco de Douglas o vesículo rectal. Ese fondo de saco de Douglas, fíjense, puede el peritoneo tapizar la vejiga, la próstata, la glándula, la próstata y irse sobre el recto, o tapiza en parte, solamente poquito, y va al recto. O sea, puede ser un fondo de saco playo o muy profundo, cuando tapiza mucha víscera y vuelve sobre el recto, puede tapizar casi toda la vejiga, todas las glándulas vesiculares. Desde la parte inferior, desde el fondo, desde la cara inferior del peritoneo parietal, en este caso, en realidad es visceral, no parietal, se continúa una aponeurosis que se llama aponeurosis próstato-peritoneal. Si quieren a esto, anótenselo. Esa aponeurosis que ven pintada acá en rojo es la aponeurosis próstato-peritoneal. Esa aponeurosis es una continuidad del fondo de saco de Douglas que cae en la pelvis, entre los órganos. Nada más, es como una cortina aponeurótica que cae. Es la famosa aponeurosis de adenoides.
Sí, La arteria epigástica inferior, la rama de... la ilíaca externa. Bien, entonces, todos los elementos, o sea, la vesícula y el conducto deferente en parte, pueden estar en relación con el recto a través del fondo de saco de Douglas o de la aponeurosis próstato-peritoneal. Cuando lean aponeurosis próstato-peritoneal, es la aponeurosis que parte del fondo de saco peritoneal de Douglas y cae como una cortina por detrás de la próstata. Bien, por eso se llama próstato-peritoneal o de Denoyes. Bien. Una vez que tenemos esto, tenemos el conducto deferente que se aumentó de tamaño, que se dilató, que se reunió con la glándula vesiculosa y que forma, digamos, un pequeño, digamos que se reúne formando un pequeño conducto que se llama conducto eyaculador, se mete la vía espermática en el interior de la próstata. Y en el interior de la próstata termina la uretra prostática. La próstata abraza a la uretra. Bien, que es el conducto excretor de la vejiga. O sea, tengo la vejiga hacia arriba, eso sería la próstata, sí, bien digo, y esto sería la uretra. Ahí tenemos el conducto deferente, las glándulas vesiculosas, y ahí tenemos la dilatación uretral a nivel de la próstata y la continuación de la uretra. La uretra tiene varias porciones a saber. Tiene una porción prostática, tiene una porción membranosa y tiene una porción peniana. ¿Bien? Que está digamos, que está dividida así, sectorizada, de acuerdo por los lugares donde va trascendiendo, ¿se entienden? Entonces, en ese transcurso va a recibir la uretra prostática el conducto eyaculador. ¿En dónde? En la parte posterior de la uretra, estamos acá. ¿Ven la vejiga? Esa es la uretra. Entonces tiene una porción prostática, una porción que atraviesa todas las membranas, que es la membranosa, atraviesa el perineo y después el pene, la porción peniana. Esa es la uretra. Esta pared posterior que acá les estoy señalando tiene dibujado en la pared una eminencia. Esa eminencia tiene un orificio que se llama utrículo prostático, que es un vestigio del aparato reproductor de la mujer, y dos colículos seminales laterales, que son los dos orificios de drenaje del conducto eyaculador en la uretra. ¿Se entiende? El conducto eyaculador que atraviesa también a la próstata termina acá en la uretra, en la parte posterior. Bien, ahí está terminando en la uretra. ¿Se entiende eso? Y hay después otros orificios periféricos laterales que son los orificios de terminación, pero de la propia próstata, en el interior de la uretra. ¿Se entiende? Tengo la próstata que está atravesada por quién? Por la uretra, pero también está atravesada por el conducto eyaculador que surgió de la reunión del deferente y de la glándula vesicular y tiene que atravesar la próstata para terminar en la uretra. La uretra, que forma parte del sistema urinario, lo vamos a tener que estudiar como la última porción de las vías espermáticas. Entonces, por lo menos mínimos, recuerden que tiene 3 partes. La prostática, que es esta. La prostática, acá estamos viendo cómo termina el conducto eyaculador, la membranosa y la peniana, hasta que termina en el glande. ¿Bien? Profe, Sí. la porción peniana y cavernosa sería la misma. Esponjosa. Cavernosa no, porque transita por el cuerpo esponjoso. De nada, mira. Si hablamos del pene, el pene tiene 3 cuerpos eréctiles, los 2 cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Y el cuerpo esponjoso tiene en el interior la uretra. Ese cuerpo esponjoso tiene su origen hacia atrás, ¿en dónde? En el centro tetinoso del perineo, en el bulbo. Acá. ¿Bien? Acá lo tiene. Entonces, la uretra cuando atraviesa el perineo, que lo atraviesa, lo dijimos en la clase anterior, ¿se acuerdan que yo les dije que la vagina atravesaba el perineo a nivel de un músculo que se llama transverso? Bien, la uretra también hace lo mismo, en ese plano. El músculo transverso es atravesada por la vagina y por la uretra. Bien, en el hombre o solo por la uretra, en la mujer por la uretra y la vagina. Bien, entonces, atraviesa el músculo transverso y cae básicamente en el bulbo esponjoso y recorre todo el cuerpo esponjoso, y ese cuerpo esponjoso termina hacia adelante en el glande.
El glande forma parte del cuerpo esponjoso. ¿Bien? Y el meato urinario, que es el orificio inferior, el orificio más superficial, es el más estrecho, es una de las estrecheces que tiene la vía urinaria, digamos que se llama meato urinario, el orificio final. ¿Bien? Bien, entonces acá tenemos los cuerpos cavernosos que están arriba, que son dos, y que la reunión de los mismos aloja al cuerpo esponjoso debajo, y tenemos todos los vasos sanguíneos profundos del pene caminando entre los cuerpos esponjosos envueltos por la fascia profunda. Esos vasos que tengo acá, que son extremadamente importantes, son los vasos dorsales del pene, los vasos dorsales profundos del pene, que son ramas nada más ni nada menos terminales de una arteria que se llama pudenda interna, que es la arteria del perineo. Todos estos órganos, los órganos genitales, digamos, externos, todo lo que es pene, digamos, la vulva, todo lo externo está irrigado por la arteria pudenda interna. ¿Bien? Miren el recorrido de la pudenda interna, que es homólogo en el varón y en la mujer, y tiran las mismas ramas, y si siguen esa arteria, como que se le echan luz a la anatomía de los aparatos, básicamente. Está muy bueno reconocerlo desde ese lugar. Miren esto que es importante, para que ustedes lo interpreten porque no tienen que estudiar perineo. Estos son los cuerpos cavernosos, y este es el cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso se fija en el centro tendinoso del perineo, no tiene inserciones óseas. El cuerpo esponjoso no tiene inserciones óseas. El cuerpo cavernoso sí tiene inserciones óseas. Se fija en la rama isquiopubiana. Sí. ¿Cómo tendríamos que definir al cuerpo esponjoso? ¿Cómo lo definiríamos anatómicamente? Anatómicamente, un cuerpo esponjoso. No te entiendo. Es un cuerpo, no, es un cuerpo eréctil. Es un cuerpo eréctil igual que el cavernoso. Tiene la misma, digamos, función. La diferencia es que tiene una parte posterior abultada a la que se llama bulbo y que dentro de sí transita la uretra, lo que implica que es la parte final, digamos, de las vías espermáticas y de las vías urinarias, y que tiene una salida, un orificio de salida que es el meato urinario, y que para eso, en su terminación final, tiene, digamos, el glande. Bien, pero es un cuerpo eréctil, no es un músculo, es un cuerpo eréctil. Bien, pero tiene una inserción el cuerpo eréctil también, se fija a través de sus vainas, ¿bien? Que es un cuerpo eréctil, es un cuerpo areolar y que tiene muchos vasos sanguíneos, ¿bien? Se llenan de sangre básicamente con una función eréctil, ¿bien? Entonces, pero está buena la pregunta que hace el compañero Milton, ¿por qué? Porque al mismo nivel en donde se están fijando estos cuerpos eréctiles, se fijan ¿quiénes? Los músculos que lo envuelven, básicamente. Entonces tenemos un músculo que se llama bulbo cavernoso, que se fija hacia atrás en el centro tendinoso del perineo y que envuelve al cuerpo esponjoso y se reúne arriba del bulbo, como que le forma una cincha al pene completa. Y el músculo isquio cavernoso. ¿Por qué se llamará isquio cavernoso? Porque se insertan los isquiones y termina en el cuerpo cavernoso. Y bulbo cavernoso porque se inserta a nivel del bulbo cavernoso en el centro tendinoso del perineo y termina también en los cuerpos cavernosos. ¿Bien? Envuelve y alojan, estos músculos tienen funciones eréctiles también. ¿Bien? Y están por fuera del pene, son bien superficiales. Ahí vemos el bulbo, el cuerpo esponjoso y el glande. Y este sería el cuerpo cavernoso. En la superficie, envuelto por la vaina fibrosa, tenemos los vasos profundos, bien, por debajo de la aponeurosis profunda. Tenemos otras fascias y por debajo de la piel, el tejido fibroso superficial, los vasos superficiales, dorsales del pene. Todos los vasos dorsales del pene van a depender de la arteria pudenda interna, rama de la ilíaca interna, que es para ustedes de acá al más la rama del perineo. Irriga todo el perineo, junto con el nervio que tiene el mismo nombre, que inerva, y las venas que la continúan y la acompañan. Bien, pero muy importante eso. Ahora ustedes van a ver que el pene tiene como fascia, tiene una envoltura y tiene piel. Y que hay un momento en que, digamos,
voy a volver un poquito para atrás. El glande está separado del cuerpo del pene por un surco, alrededor de él hay todo un surco que se llama surco balano prepucial. ¿Bien? Ese surco balano prepucial nos marca la diferencia o permite identificar externamente los cuerpos. O sea, tengo el cuerpo del pene en su totalidad, que es el cilindro constituido de forma triangular al corde, constituido por los cuerpos esponjosos y el cuerpo esponjoso y los cuerpos cavernosos, y después tengo como una separación de ese cuerpo con el glande, y esa separación forma un canal que se llama surco balano prepucial. Ese surco balano prepucial hacia atrás tiene un lugar en donde se inserta el prepucio. El prepucio es la piel, que parece como si fuese piel sobrante del pene, que envuelve y que debe cubrir al glande, y que los varones cuando orinan tienen que replegar hacia atrás para liberar la cabeza del glande. ¿Bien? Entonces, ese surco balano prepucial lo que hace es envolver y cubrir completamente, ese surco balano prepucial está cubierto por el prepucio, ¿bien? Por esta vaina de piel y mucosa que es continua con la piel del pene, y se genera muchas veces entre el surco balano prepucial y el prepucio, se genera o se deposita ahí, lo que se llama el esmegma, que es todos desechos propios de la región. Por eso es un lugar potencial donde se generan infecciones y patologías, básicamente, porque todo lo que está dentro de los cuerpos, no en el interior, sino lo que está periféricamente o, en la zona perineal, termina decantando y guardado entre ese surco balano prepucial y el prepucio. ¿Se entiende? Es como que el surco balano prepucial separa lo que sería el cuerpo del pene del glande. ¿Bien? Y que a la parte inferior, en la parte posterior inferior, contiene o tiene un frenillo que de alguna manera sostiene a la piel, que cuando, el pene está flácido y cuando no está el varón orinando, cubre completamente al pene. Cuando el varón va y orina, obviamente, repliega hacia atrás ese prepucio, y ese prepucio, obviamente, que tiene que tener un freno. Y el freno está en la región inferior, en este lugar donde está el frenillo. Es un freno. ¿Bien? Es esto. No, ese es el lugar en donde está. El freno es ese. Ese es el espacio o el canal en donde se fija el freno. El freno es este. ¿Bien? Y ese es el prepucio. Y ahí tenemos el frenillo. ¿Bien? Y ese es el meato urinario. ¿Lo entendieron? Cuando eso no ocurre, ¿ustedes escucharon alguna vez hablar de lo que es la fimosis? Que es muy frecuente en los nenes. Los nenes chiquitos, a veces, digo los nenes chiquitos porque ya lo que se tiene que corregir no puede perdurar, cuando quieren replegar en su pene hacia atrás el frenillo no pueden y les genera dolor, y es porque tienen un prepucio, que no es tan, holgado, ajusta, y un frenillo corto. Entonces, debe haber una corrección quirúrgica de eso. ¿Bien? Eso se llama fimosis. ¿Bien? Cuando, ustedes conocen también, por ejemplo, que los judíos, por ejemplo, cortan el frenillo completamente y liberan el prepucio. Por eso no padecen, por ejemplo, cáncer de pene como los occidentales, básicamente, o los de otra religión. ¿Bien? O sea, liberar al prepucio y liberar a ese canal, balano prepucial, hace que sea más higiénico y impide, la generación de infecciones, inclusive patología neoplástica o tumores. ¿Bien? No importa, no se lo van a preguntar a eso. Lo más importante es que sepan que así como tenemos, obviamente, membranas que forman parte de los escrotos, también pasa lo mismo a nivel del pene y de todas sus envolturas, y que la continuación de la piel del pene
hacia adelante es el prepucio que tiene un frenillo, ¿bien? Y que todo eso cubre un surco, que es el surco malar de prepucio. Eso es lo que les van a pedir. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Acá están todos los vasos que yo les decía que eran importantes. Y acá tenemos, miren, este músculo que tenemos acá se llama transverso superficial y acá tenemos, ¿vemos los cuerpos eréctiles acá? No. Vemos el bulbo cubierto por el músculo bulbo cavernoso y el cuerpo cavernoso cubierto por el músculo isquio cavernoso. Acá tenemos en el perineo anterior, este sería el centro tendinoso del perineo, esto sería el perineo anterior y tenemos el desarrollo de los músculos que estamos mencionando que envuelven a los cuerpos eréctiles. Bien, por eso los cuerpos eréctiles son cuerpos eréctiles y los músculos que los envuelven son músculos que son estriados. Bien. Bueno, acá tenemos la vista coronal más o menos de lo mismo. Bien. ¿Qué decir más? Próstata. La próstata, chicos, importantísima. ¿Dónde la ubicamos? A la próstata. ¿Se acuerdan cuando veíamos que yo les decía, hagamos lo homólogo que vimos de los aparatos reproductor de la mujer? ¿Se acuerdan que yo decía que la vagina era como complicada porque tenía un montón de relaciones en sus caras laterales que ustedes nunca la habían estudiado antes y que cuando las empezamos a enumerar son complicadas? Bueno, con la próstata pasa justo eso. Estaba encrucijada dentro del bacilete pelviano entre las vías espermáticas y las vías urinarias. Entonces es una glándula que se ubica por arriba del perineo, bien, por debajo de la vejiga, por detrás de la sínfisis pubiana, por delante del recto. La ubicamos. Mide o tiene una altura de 3 centímetros por 4 centímetros de ancho, más o menos. Pesa más o menos unos 40 gramos. Tiene la forma como si fuese de una almendra. Y lo que le van a preguntar es cómo está construida la celda prostática y quiénes la atraviesan, además de su coloración, su consistencia, la ubicación y demás, que eso es todo sencillo. Le van a preguntar cómo está construida su celda prostática. La celda prostática, a ver si puse una imagen, por delante de la próstata hay una lámina que se llama umbílico prevesical, que es la aponeurosis que está por delante de la vejiga, que se ubica por delante de ella, básicamente. O sea que por delante de la próstata está cubierta o envuelta por la aponeurosis umbílico prevesical. Por detrás, por esa aponeurosis que como les dije yo que se llamaba, esa, que va desde el fondo del saco de Douglas hasta el perineo. La próstatoperitoneal o de adenovides. Esa, perdón, no te escuché. El tabique rectovesical o sacro recto genitopubiana, ¿te parece que puede estar por detrás de la próstata? No, está lateral, pero eso también forma parte. Está bien lo que dijiste, pero está lateral. Entonces, la próstata hacia adelante tiene la aponeurosis umbílico prevesical. Hacia atrás, la aponeurosis próstatoperitoneal, que es ese, podemos decir, como dice el compañero, tabique que separa del recto y de la vejiga. Vos me decís el tabique recto vesical, claro, es lo mismo. Es lo mismo que dice el compañero, perdón, no te había interpretado. Eso se llama, no es un tabique, sino que se llama aponeurosis próstatoperitoneal. No sé dónde, capaz que ahora en la nueva bibliografía está mencionado así, pero es la aponeurosis próstatoperitoneal. Desciende desde el fondo del saco de Douglas hasta el perineo entre el recto y la próstata. Y lateralmente, ¿se acuerdan lo que veíamos, los tabiques sacro-rectos genitopubianos? Lateralmente tiene esos ligamentos sacro-rectos genitopubianos. Entonces, tengo hacia arriba a la vejiga, hacia abajo al perineo, hacia adelante a la aponeurosis umbílico prevesical y por delante todos los vasos retrosinfisianos que están por detrás de la sínfisis pubiana. Hacia atrás el recto. Y por detrás del recto, separando el recto, la aponeurosis próstatoperitoneal o este tabique vésico rectal que dijo el compañero que está bien. A través del tacto rectal se puede palpar una próstata aumentada de tamaño, sí. Ya hay ecografías y hay otros elementos, pero antes se utilizaba este recurso que igualmente lo van a aprender. Bien,
Entonces, fíjense, la ubicamos arriba de un músculo que es el transverso del perineo, debajo de la vejiga, delante del recto, detrás de la sínfisis pubiana. Simple. ¿Quiénes la atraviesan? La atraviesan el conducto deferente, el conducto eyaculador y la atraviesa la uretra. Nada más. Eso tiene que saber. Y obviamente su irrigación, su inervación. Otra glándula importante, glándula de Cooper. ¿Dónde está? ¿Dentro de qué músculo está? ¿Cómo les dije yo que se llamaba ese músculo? El transverso. ¿Dónde están las glándulas de Cooper? La glándula de Cooper está inmersa en la pared muscular del perineo del transverso profundo. Y su conducto atraviesa el transverso, atraviesa el bulbo y termina en la uretra. ¿Bien? En la uretra esponjosa. Exactamente, acá está, ¿ven? Esta es la uretra prostática, la uretra membranosa, la uretra esponjosa. Entonces el conducto de la glándula de Cooper termina en la uretra esponjosa y ese conducto excretor tiene que atravesar el bulbo esponjoso y la glándula está inmersa en el interior o dentro del transverso, del músculo transverso. ¿Bien? Líquidos, le da alcalina. Bien, hasta ahí, vamos. Bien, acá está el tabique que decía el compañero, los distintos músculos, este es el centro tendinoso del perineo, esto es un poco, miren, esta, ¿qué arteria es? Si este es el conducto deferente. ¿Qué arteria le dije yo que se llevaban re bien con el conducto deferente y que están siempre? La umbilical. Ahí tienen el umbilical perfecto y quien está siempre metido en todas partes en la pelvis, el uretra, por fuera del conducto deferente. Bien, esas como relaciones de acá, me parece, hasta que cursen y tengan que estudiar los aparatos, cada uno, lo que más tienen que rescatar de todo esto es las relaciones con los grandes vasos, con los uréteres y la ubicación. Y darle un repaso a peritoneo, así simple, como para poder ir interpretando algunas cuestiones. Y esto es la forma en que la próstata se divide por lóbulos. Si quieren sacarle una foto, yo igual se los paso. No lo toman a esto, chicos, porque esto es más quirúrgico y es la división de la próstata. ¿Bien? La próstata se puede dividir en lóbulos para estratificar su patología, ya sea benigno o maligno. ¿Bien? Pero no se lo van a tomar. ¿Bien? Y esa es, el cuadro que describí anteriormente, y acá tenemos nuevamente la vejiga, la uretra y como las tres porciones de la uretra. Miren qué lindo que está este dibujo que es del Netter, la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa. Acá a nivel del perineo, este músculo es el transverso, tenemos la glándula de Cooper que van a terminar a través de sus conductos excretores en la uretra esponjosa. ¿Cuál es la idea? Que entiendan que las glándulas anexas son la próstata. La próstata, ¿dónde va a volcar todo su contenido? En la uretra prostática. Y las glándulas de Cooper en la uretra esponjosa. ¿Dónde se ubican cada una y cuáles son sus características? Eso es lo que tienen que saber. Y algo más de la celda prostática, para lucirse en el examen. ¿Bien? Eso es todo. Creo que no hay nada más. Este es el músculo, miren, este es el músculo transverso. ¿Ven? Ese es el músculo transverso, va de rama isquiopubiana, que tiene la uretra y las dos glándulas de Cooper. Y nada más. Profe, Sí. ¿cómo eran los ejemplos donde desembocaba lo de la próstata? Folículos prostáticos. El primero era el utrículo prostático, que es un vestigio, y los de al lado, los dos laterales, se llaman colículos prostáticos. Colículos. Bueno, cualquier duda me encuentran en consulta. Hoy no vino nadie, me quedé sola en la sala de lectura a las 13 horas, hacía mucho calor, así que yo lo comprendo. Bueno, si tienen alguna duda de anatomía, los viernes a las 13 horas en la sala del museo. Y la clase que me toca a mí a dar de toda esta área es la última, que es grandes vasos. O sea que toda la irrigación y inervación, posiblemente, si quieren venir a escuchar esta clase, las vamos a ver. Hay videos de anatomía por esquemas de los chicos del centro de estudiantes de estos temas para tirar para arriba, para que dibujen y aprendan dibujando, básicamente. Pero bueno, que está bueno, muchos chicos hicieron ese, lo hacíamos hace bastante cuando no teníamos
anfiteatros así lindos y cosas, y no teníamos menos recursos, nos íbamos a odontología porque nos estaban en el teatro de odontología y dibujábamos los sábados a la tarde, desde las 3 de la tarde hasta las 18 horas, anatomía por esquemas, todos los estudiantes de segundo año. Y así aprendieron anatomía, con anatomía por esquemas. Así que bueno, están invitados a ver esos videitos que son simples y que les va a súper resumir, les va sirve. Lo digo por la experiencia de los estudiantes, porque yo escucho un rato y me agoto yo misma de escuchar, de hablar todo el día, pero bueno. Bueno chicos, éxitos en el inicio de las clases, que pasen lo linda, disfruten de la facultad, disfruten de los últimos días de calor, a pesar de que es agobiante, pero bueno, gracias por haber venido y todo el respeto que siempre tienen. Nos vemos. Sí. Pero y involucrar también, o sea, lo que la bacteria, la arena y el medio ambiente con los elementos. Sí, es decir, tenemos un enfermático. Y otra cosa, los cuerpos cavernosos se insertan, sería la rama y el cuerpo. Es el centro tendinoso del peligro. Profe, ¿puedo poner el cuadro? Sí, señor. ¿De dónde lo sacaste? Del PRO. Del PRO. Sí. No. Profe, ¿por dónde nos podrían pasar ese Pedídelo, se lo mando a cualquiera. Yo lo que me pida yo aquí en un grupo, se lo mando a un grupo Ahí cualquiera. es más justamente de ese todos los globos que hay que hacer. No. Gracias, profe. Muchas gracias. A ustedes. No se van a estudiar con suerte. La uretra vulvar, sí, no, pero la uretra vulvar es porque por el calibre, pero no tiene que ver con la relación con el bulbo. Nosotros lo dividimos en prostática, membranosa y esponjosa. Vulvar es la porción del vulvar que tiene que ver con el diámetro de la uretra. Claro, no con eso, exactamente. Vos tenés una gran dilatación que es el seno prostático de la uretra, que viene de la próstata, y después tenés la uretra vulvar que es desde ese seno hasta la finalización en el glande, por eso no solamente en la parte membranosa, sino también la perineal. Yo no lo diría. Yo diría prostática, membranosa y perineal o esponjosa. Perfecto. Disminuye ahí. Tenés el seno y disminuye y se hace el glande. Sí, hasta luego. Gracias por el mate. Ay, creo que No, te agradezco, tranquila, te agradezco mucho, gracias. ¿viste en el...? Yo saqué todo. Ya te saqué foto. Ahí sí. ¿Viste cuando en las algunas religiones Sí, que les cortan, digamos, sí, el frenillo y el recurso, qué dolor. pero eso no genera ningún tipo de patología, después no genera... Exactamente al revés. ¿Genera menos? Es la causa de por qué los varones que son judíos tienen menos carcinoma de Mira, no sé, como los perros con la oreja cuando le cortan. así que no sabía eso. Sí, le hace que tenga más inmunidad. Ah, mira. No, Igual- esto no le da más inmunidad, Poquito. sino que es más higiénico. Es lo que dice. Pero eso está comprobado. No pregunté nada, ¿sabes qué? Por ahí había pedido Yo le expliqué, que también es muy prolijo, las personas, los varones judíos. No, igual sí, o sea, yo he sabido como que hay mucha gente ahora de desarrollarse por higiene, también. Los judíos. Sí, por higiene. Higiene es una de las causas de por qué los judíos tienen menos cáncer de piel. En el cuerpo esponjoso, cuando el pene se erecta, no llega a, digamos, a tener la misma consistencia que el cuerpo cavernoso. O si no se bloquearía la uretra. No, pero ahorita tiene muchas no. No se llega a bloquear. No. Bueno, listo. Nada más. Igual regular un profe de crisis, porque ahí me matan. A Pablo, por varios. Bueno, listo. Muchas gracias por la
Profe, yo conozco del femenino, pero con respecto a algo que estaba leyendo del ligamento ancho, porque en el Rubier explica como que el ligamento ancho está dividido en dos partes, que es la mesosálpica superior y el mesometrio. Pero después en el Lantarget, o sea, no la dividía directamente en dos zonas y te explica de borde superior, base, laterales. El mesosálpico es donde está la tuba, Sí. básicamente, por eso. Sí, yo lo entendí como que el mesosálpine había un esquema que estaba bueno justo, como que queda así dividido abajo los redondos, la trompa y ya está, digamos. Eso, y es cuando en realidad el gobierno que me dice es que a nivel de mesosálpico las dos hojas prácticamente están pegadas una a la otra y van recorriendo estructuras. Pero en el mesometrio la hoja anterior se va separando de la posterior y se separan y forman como una carpa con todo el contenido celular adiposo y ahí aprovecha para meter la relación también que tiene la arteria uterina con el uretero. ¿Entendés? El gobierno hace esa secuencia. Claro. Primero te dice lo que es y después te dice el contenido. Y cuando habla del contenido, lo divide en mesosálpico y mesometrio. Para que el lector interprete que lo que vos tenés que sacar de conclusión de eso, o por lo menos me parece a mí, es la porción superior, el triángulo superior, que contiene la tuba, que contiene el ligamento redondo, que contiene el ligamento uterobárico, las dos todo Los vasos, sí, ¿no? los vasos están en una hoja pegadita al otro. Pero después, claro, el otro describe, aparte como después tiene el vertiente, que son después lo que hace la base. Y, o sea, eso no, yo como que digo capaz que, porque después encima pasa que leí de Lantarget un apartado que no lo había leído, después decía algo del perimetrio que después, y ahí me había confundido, no entendía muy bien si era lo mismo, era otra cosa, si la división era así como que son dos partes o era una manera además que se expresaba así, pero lo que no es que está dividido en partes. O sea, sería como para tener en cuenta los dos, pero es lo mismo. yo te aconsejo que lo expliques, si te toca explicarlo, que te expliques de acuerdo. O sea, con la mesosálpico y mesometrio, y eso de la parte de división. Bueno, bien. Listo, gracias. Porque todos los ojos, en realidad, a mí me encanta el taller, pero los profes que le van a tomar anatomía, si le toman anatomía en sexualidad, estudiamos todo de Rubier. Por eso, contanos si les voy a contar. Gracias. No te digo eso,